Estamos oficialmente en el parón de verano y empiezan a surgir diferentes especulaciones, y es que Aston Martin vio reducido su nivel y su rendimiento, sobre todo a partir de las famosas mejoras de Canadá. Mucha gente se preguntó qué pasaba, mucha gente no sabía lo que ocurría, si realmente habían sido peoras, si no habían sido lo suficientemente fuertes estas mejoras como para alcanzar a otros equipos como McLaren, que parecía que evolucionaban más, o qué es lo que estaba ocurriendo. Pues bien, con la llegada de agosto, con la llegada de esta silly season, de este parón veraniego de aproximadamente un mes, parece que poco a poco esto se empieza a esclarecer, y es que parece ser que podría haber un culpable al bajón de rendimiento de Aston Martin. Y no sería Aston Martin, no serían sus mejoras y no serían Fernando Alonso. El culpable sería la Federación Internacional de Automovilismo. Comenzamos. Efectivamente, la FIA podría ser el gran culpable del bajón de rendimiento de Aston Martin. Me he estado durante días esperando a grabar este vídeo porque quería esperar a que pasara un tiempo a ver si se esclarecía todo un poco más, y así ha sido. Parece que poco a poco todo se va esclareciendo. Para poneros un poquito en contexto, porque no sé si he hablado de este tema previamente, todo empezó hace ya bastantes días. Esto sí que lo comenté, creo, en el canal, cuando un periodista británico, si no me equivoco, dejaba entrever que en Aston Martin le habían podido llegar a decir que la FIA podía estar detrás de este bajón de rendimiento de la MR23, este bajón repentino, ¿no? Porque recordemos que en Canadá se habían ya implementado las mejoras, Aston Martin seguía como segundo equipo, hizo podio, y de repente a partir de Austria por la cara empezó un bajón de rendimiento prácticamente en picado hasta Bélgica, que parece que empezó a retomar un poco el vuelo, ¿no? Entonces parece ser que a este periodista le dejaron entrever un poco que la FIA podía estar detrás de esto, que la FIA podía estar detrás de este problema, y es que podría ser que Aston Martin hubiera encontrado una especie de laguna reglamentaria que la FIA se habría encargado de capar. La FIA habría encargado a Aston Martin que caparan esa laguna, lo que habría supuesto un enorme bajón de rendimiento. Vamos a profundizar ahora en el tema, y es que esto se dejó ahí encima de la mesa y ya está. Antonio Lobato, que para quien no lo sepa es el comentarista de la Fórmula 1 en España, tiene relación directa y es amigo de Pedro de la Rosa, que es el embajador de Aston Martin, y de Fernando Alonso, que bueno, pues es el piloto de Aston Martin. Dijo que no, que esto no era, que él al menos no conocía esta información, que él no conocía nada de que la FIA hubiera capado nada y que no lo veía viable, pero lo cierto es que cada vez son más las informaciones que salen al respecto, y es que Fernando Alonso dijo en unas declaraciones hace no mucho tiempo, hace de hecho unos pocos días, que si un equipo encontraba una laguna reglamentaria, no se refirió en ningún momento a Aston Martin, habló en general, si un equipo encontraba una laguna reglamentaria, lo suyo es que pudiera utilizarla durante todo el año, es decir, que no se la caparan a mitad de año porque sería injusto para ese equipo. Estas declaraciones no van por Aston, en plan, él no se dirige a Aston Martin en estas declaraciones, ni menciona a la escudería en ningún momento, habla en general. Pero está claro que estas declaraciones van con segundas intenciones. Estas declaraciones, sin duda alguna, tienen un mensaje oculto. ¿Por qué tienen un mensaje oculto? Porque no es normal que entre todos estos rumores salga Fernando y dé estas declaraciones. Evidentemente, si te va a perjudicar a ti que un equipo rival tenga una laguna reglamentaria, evidentemente estás a favor de que la capen cuanto antes, aunque sea a mitad de año, para tú poder acercarte a ese equipo. Yo creo que Fernando habla, sinceramente, mi opinión con estas declaraciones, Fernando hablaba un poco dando a entender qué es lo que le ha podido pasar a Aston Martin, ¿no? Que habría sido adecuado que le hubieran dejado a Aston Martin la laguna durante todo el año para luego en invierno quitarla y tener tiempo a intentar recuperar ese tiempo perdido con la laguna con otro sistema, ¿no? Con otra novedad aerodinámica. Pero bueno, vamos a profundizar ahora sí que sí más en el tema. Y es que aquí ya se empieza a profundizar hasta el punto de que ya se empieza a especular sobre en qué zona se encontraría la laguna reglamentaria de la MR23. La laguna reglamentaria no se encontraría en el fondo plano ni en los pontones, que son los principales sitios donde se podía creer que podían
estar, esta laguna reglamentaria, sino que se encontraría en el alerón delantero. Sí, es algo que parece muy simple, pero podría estar ahí. Y es que según han estado profundizando, por ejemplo, estoy leyendo el artículo de motor.es, la FIA sostiene que cualquier diseño que permita la flexión a alta velocidad del alerón delantero podría infringir el artículo 3.2.2 del reglamento técnico. Este artículo establece que los componentes aerodinámicos deben estar firmemente asegurados e inmóviles con respecto a su marco de referencia, generando una superficie uniforme, sólida y continua en todas las circunstancias. La ventaja potencial de un alerón delantero flexible, ahora lo leeremos porque es interesante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy escéptica con este tema, y es que parece ser que la FIA podría verle... Bueno, chicos, antes de continuar, mirad qué pedazo de camiseta, en este caso del Real Madrid del año 2010, si no me equivoco, tengo. Y es que los chicos de Fútbol UFO me trajeron también esta camiseta para que os la enseñe como un ejemplo más de todas las camisetas que podéis pillar en su página web, donde tenéis diseños desde NBA hasta fútbol, pasando por Fórmula 1, entre otras ligas y competiciones. Así que tenéis todas estas camisetas muy similares a las originales y por un precio muchísimo más reducido en Fútbol UFO. Y además, si usáis mi código de descuento, que es KIMI, tendréis un 8% de descuento en todas las camisetas que cojáis. Además, si hacéis pedidos grandes, pedidos no de una sola camiseta, tenéis la opción de que la página os envíe algunas camisetas extra completamente gratuitas, ya sea para regalar, para vender o simplemente para coleccionar, lo que me parece sin duda alguna una característica muy interesante con la que no cuentan otras páginas y que sin duda hace única a Fútbol UFO. Envíos de mucha calidad que suelen tardar poco tiempo y la calidad de las camisetas es simplemente increíble. De hecho, una de las características que tiene es que, por ejemplo, la serigrafía de la camiseta de Aston Martin está impresa en la camiseta en lugar de llevar pegatina, lo que hace que no se despeguen y que la camiseta se eche a perder a los dos lavados, ¿no? Así que nada, como digo, tenéis el enlace en la descripción. Fútbol UFO, camisetas de calidad, código KIMI para un 8% de descuento. Dicho esto, ahora sí que sí, continuamos con el vídeo. En Canadá, espera, antes de que sigas viendo el vídeo, déjame que te diga una cosa muy y digamos importante. que haberles aconsejado, ya sabéis el idioma más o menos en el que pueden llegar a hablar, que sustituyesen al menos ese alerón delantero por otro que estuviera más dentro del margen de la legalidad. Podría ser que ese alerón delantero de Aston Martin fuera más flexible de lo que realmente está permitido por la FIA. Bien, aquí entra lo siguiente, y es que mucha gente que dice, me parece sinceramente un poco de cuñado decir esto, pero hay gente que lo dice, ¿cómo nos vamos a creer que un monoplaza como Aston Martin va a pegar ese bajón por un alerón delantero? Es absurdo. Consideramos absurdo porque un alerón delantero es una de las pocas piezas aerodinámicas de un monoplaza que, si se rompe, se puede sustituir en mitad de carrera y continuar. Por lo tanto, tendemos a pensar, o al menos yo, y creo que bastante gente tiende a pensar, que es un elemento aerodinámico muchísimo más irrelevante que, por ejemplo, un fondo plano o unos pontones que, si se joden en mitad de un gran premio o en mitad de una carrera, te pueden dejar fuera para toda la carrera. Pero no, realmente no es más irrelevante. ¿Por qué? Muy sencillo, yo no lo sabía, pero es lo que indica aquí y ahora os comento, y es que la ventaja potencial de un alerón delantero flexible para los equipos radica en la posibilidad de utilizar configuraciones de alta carga aerodinámica en las curvas y luego flexionar el alerón en las rectas para reducir el drag o la resistencia al avance. Esto permite aumentar la velocidad máxima en las rectas sin sacrificar el agarre en las curvas. La evidencia de esto se ha observado en el metraje a bordo del monoplaza de Fernando Alonso, en las primeras carreras de la temporada, donde se podía ver una flexión notable del alerón de Aston Martin a altas velocidades. Bien, aquí viene una cosa clave que podemos ver vosotros, que puedo ver yo y que puede ver cualquier persona con acceso a internet, y es que si algo ha destacado Aston Martin, todos los que nos hayamos fijado en las onboards, es que a principio de temporada era un monoplaza que daba gusto verlo en pista, no tenía prácticamente que hacer correcciones, entraba en curva de una manera bestial, y de hecho lo comparaban mucho con Red Bull, con esa capacidad de ser un coche no nervioso, un coche muy fácil de controlar, muy fácil de manejar, que entraba en curvas fenomenal, que iba como la
seda, y de hecho dejó aquella radio mítica de Fernando diciendo esto es un coche increíble de conducir, ¿no? Puede que esto estuviera influenciado por el alerón delantero. ¿Por qué? Porque desde Austria aproximadamente, si nos fijamos, el Aston Martin ha cambiado completamente esa tendencia. Le resulta mucho más complicado entrar en curva, tiene muchas más correcciones, es mucho más nervioso, ya no va como la seda, como va por ejemplo el Red Bull. Es decir, la tendencia de Aston Martin a la hora de comportarse en pista, a la hora de su comportamiento en pista, ha cambiado totalmente. Es decir, y esto puede ser por el alerón delantero sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, esta gente que dice, no, es que el alerón delantero no te puede quitar tanto tiempo, no puede hacer que pegues ese bajón. Estamos en una parrilla, en una de las parrillas más igualadas de los últimos 15 años, probablemente, de la Fórmula 1, aunque no nos lo creamos. Y es que sí que es cierto que Red Bull se encuentra en otra dimensión, se encuentra en otra galaxia, eso creo que nadie lo niega. Están muy lejos del resto, pero si quitamos a Red Bull de la ecuación, Mercedes, Ferrari, Aston Martin y ahora también McLaren son 4 equipos que se encuentran muy parejos entre sí, 4 equipos que son equivalentes a 8 posiciones. Es decir, si McLaren, Mercedes y Ferrari pegan una evolución de 2 décimas y tú esas 2 décimas no las sabes mantener de diferencia, te vas abajo y pasas de pelear por ser tercero en el podio, pasas a ser octavo, simplemente porque los otros equipos han sabido encontrar 1 o 2 décimas que tú no has sabido encontrar. Por lo tanto, no hace falta que el alerón delantero le haya quitado a Aston Martin medio segundo, no se lo ha quitado, sigue siendo superior a Alpine y sigue siendo superior a Williams y al resto de equipos que vienen por detrás. Sin embargo, le ha quitado esa décima o esas 2 décimas que son necesarias para que te pase McLaren, para que te pase Mercedes y para que te pase Ferrari, y por lo tanto Aston Martin pase a ser quinto equipo. Por eso digo que aquí es donde se encuentra un poco este problema, y es que tienen que encontrar una solución para este alerón delantero que parece, eso sí, que ya están encontrando, y por eso parece ser que la FIA habría prohibido este alerón delantero porque tenía más flexibilidad que, bueno, pues de lo que está permitido, ¿no? Y es que, según comentan también, aunque no existe una evidencia concreta, se cree que fue alrededor del Gran Premio de Azerbaiyán cuando la FIA tomó medidas y aconsejó informalmente a varios equipos que realizaran modificaciones para evitar problemas potenciales en carreras posteriores. Aunque no está claro cuándo se esperaban estas modificaciones, es común que los equipos tengan cierto margen para ajustar sus diseños bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, como digo, tú no te notifica la FIA en Bakú y tienes automáticamente en el siguiente Gran Premio que implementarlo, no. Aston Martin se esperó varios grandes premios a implementarlo y puede que se esperara en Austria por un motivo que desconocemos, pero tendría sentido porque es realmente donde empezó, ¿no?, este bajón de rendimiento. Y otra cosa también muy a tener en cuenta, y que de hecho os estaré probablemente compartiendo por pantalla, es una diferencia visual del alerón delantero que presentaba Aston Martin en el Gran Premio de Bahrein respecto al que presentaba en el Gran Premio de Gran Bretaña, que era mucho más grande, mucho más cargado. Y bueno, básicamente lo que vienen a decir aquí es que la teoría del cambio en el concepto del alerón delantero de Aston Martin se refuerza al observar de cerca su diseño actual. Aparentemente el equipo realizó cambios en la configuración de su alerón delantero desde el momento en el que la FIA intensifica esa supervisión. Es decir, la FIA al principio aconseja cambiar ese alerón delantero, Aston Martin no realiza esas modificaciones, entonces la FIA intensifica las investigaciones y es cuando Aston Martin de verdad se ve obligado a cambiar ese alerón delantero, ¿no? Un análisis también revelaría una dirección diferente en el diseño del alerón delantero. La generación actual de alerones produce 2 estructuras de vórtice a partir de las piezas marcadas con círculos rojos, que como digo os están enseñando las imágenes por pantalla. Un análisis revela una dirección diferente. Bueno, esto ya lo he comentado, que me he equivocado. Algunos equipos han utilizado un tercer soporte con un pivote en sus monoplazas, y fue también el caso de la MR23 en las primeras carreras de la temporada. Bueno, básicamente, hablando un poco ya más en cristiano, como podéis observar, el alerón ha cambiado brutalmente. Os estoy enseñando la imagen del Gran Premio de Bahrein respecto al Gran Premio de Silverstone, uno de los grandes premios junto al de Hungría donde Aston Martin tocó fondo, o eso parece, y donde peor fueron. Y bueno, sinceramente,
no creo que sea casualidad, ¿no? Y es que también informan, evidentemente, que otra consecuencia del cambio de concepto en el diseño del alerón delantero de Aston Martin es el perfil de flap superior, ahora provisto de una curvatura menos acusada. Todo esto, como digo, haría que Aston Martin, el coche en general, ¿no?, hubiera cambiado ese rendimiento. Y es que en la Fórmula 1, cambiar una pieza sin tenerlo claro puede hacer que un monoplaza que es perfecto cambie completamente su rendimiento. Y aquí es donde viene mi crítica a la FIA, y es que la FIA, ya no solo con Aston Martin, sino que parece que también notificó a otros equipos. Sinceramente creo que los equipos a los que notificó eran más pequeños, porque no hemos visto grandes cambios, creo, en el alerón delantero en equipos grandes. Me parece increíble que la FIA se centre en ver si están dentro del margen de la legalidad coches como el Aston Martin, alerones como el de Aston Martin o como el de equipos más pequeños, que al fin y al cabo no dejan de ser alerones, que ni siquiera les están dando la suficiente velocidad como para poder ganar, simplemente para poder estar arriba, mientras que McLaren, de un gran premio a otro, trae unas mejoras que le cambian medio monoplaza, con unos pontones extrañamente demasiado similares a los de Aston Martin, que de repente les hacen pelear por podios y aquí nadie dice nada. Como Red Bull sin DRS pueden perder perfectamente una pole, y en el momento en el que se habilitan DRS nadie se la puede discutir. Me parece también increíble cómo nadie se atreve a investigar qué pasa en ese DRS, por qué ni Ferrari ni Mercedes ni el resto de equipos son capaces de sacarle ese potencial al DRS que le saca Red Bull. Me parece increíble cómo la FIA parece que investiga lo que le da la gana, investiga lo que le conviene y, lo más importante, siempre investiga a los equipos que menos están ganando. Mientras que equipos como Red Bull, que aún no les ha podido nadie discutir una victoria en toda la temporada, los están dejando ahí al aire libre, mientras la afición, Gran Premio sí y Gran Premio también, se cansa cada vez más del equipo Red Bull, de su dominio y de que ni con Mercedes había un dominio tan aplastante en términos de victorias, porque con Mercedes al menos podíamos ver a Daniel Ricciardo o a un Red Bull ganar alguna carrera, mientras que con Red Bull en este año 2023 aún no hemos visto un ganador diferente que no sean Max Verstappen o Sergio Checo Pérez. Pero bueno, otra cosa también me parece muy interesante es que el tema del alerón flexible no es nuevo de ahora. El tema del alerón flexible ya hubo una polémica con él, no os puedo concretar el año, pero ya la hubo, si no me equivoco, con Red Bull. No sé si en el año 2013 o en el año 2011, creo que fue uno de los años en los que Red Bull presentaba mucha ventaja en la época de Sebastian Vettel, y por un vídeo, en un cambio de boxes, en un pit stop, se veía como que ese alerón delantero presentaba también una flexibilidad más alta de lo normal. La FIA acabó considerando que no había pruebas suficientes y no hizo absolutamente nada. Creo que son datos a tener en cuenta, datos históricos a tener en cuenta, y es que aquí parece que la FIA, se mete con quien conviene y sanciona a quien conviene, mientras equipos que, si tienen una laguna en el reglamento, estaría bien que se la quitaran, más que nada para darle alguna emoción a la competición, parece que eso a la FIA no le interesa. Pero bueno, la parte positiva de esto, no son todo malas noticias, es que parece que Aston Martin está empezando a comprender esto. Prácticamente Aston Martin se dice que tuvo que traer a partir de Austria un alerón delantero prácticamente de fábrica, ¿no? Un alerón delantero prácticamente de maqueta, porque se vieron obligados automáticamente a quitar el otro, y han estado unos cuantos grandes premios de prueba, que es un poco lo que os comenté en el otro vídeo. Han estado unos cuantos grandes premios de prueba, básicamente mientras desarrollaban el alerón delantero que van a traer entre las nuevas mejoras. Igualmente, como digo, parece que Aston Martin sigue comprendiendo la MR23 aún más gracias a este varapalo que le ha dado la FIA, y de hecho ya vimos que en Spa realmente había ritmo del Aston Martin, ya estaba mejor, ya estaba en una mejor posición de la que nos podíamos llegar a imaginar, y eso desde luego es una muy buena noticia, porque creo que Aston Martin estaba al nivel de Mercedes ya en este Gran Premio de Spa, lo que habla muy pero que muy bien del equipo de Silverstone, que ha sabido reponerse relativamente rápido de un varapalo de la FIA como el que se han llevado. Y es que, como digo, ya en Bélgica el equipo avanzó, ¿no?, en esa comprensión técnica de los cambios realizados en el AMR23, lo que hizo que Fernando pues pudiera acabar quinto, ¿no? Por lo tanto,
Como digo, veremos a ver si a partir de Zandvoort llegan todas esas mejoras que están prometiendo en Aston Martin, que está prometiendo Mike Krack, y veremos a ver si de verdad consiguen volver a la forma. Y bueno, veremos a ver si el alerón delantero al final tenía la culpa de este bajón de rendimiento, que yo sinceramente creo que sí, porque dudo mucho que un equipo que ha estado tantos meses en la cima de repente se despiste en un gran premio que encima es el que trae mejoras y empieza a caer. Pero bueno, como digo, muy interesante el artículo, muy interesante el tema, espero que os haya ayudado porque desde luego lo que ha hecho la FIA con Aston Martin me parece absolutamente vergonzoso. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo muy extenso, sí, pero es que como digo me lo llevaba preparando días porque no quería traeros un vídeo hablando de este tema y que al día siguiente saliera información. Me he querido esperar a que saliera toda la información posible sobre el tema para posteriormente contároslo todo, ¿no? En un mega vídeo como es este, así que bueno, creo que era lo más adecuado. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, muy importante. Si es así, no olvidéis de dejar un buen me gusta, así como una suscripción. Y nada, dicho esto, yo ya me despido. Mi nombre es KimiF1 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.